La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Segunda de Pedro 2, en contraste con la palabra profética más segura del capítulo anterior, habla de los falsos profetas y falsos maestros que extravían a la grey y del juicio divino que les espera. Primero, advertencia, falsos profetas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, declara el verso 1. Una de las mejores estrategias de Satanás ha sido introducir falsos profetas y falsos maestros en el pueblo de Dios. No es extraño que aparezcan cada poco hombres y mujeres con motivos indignos enseñando mentiras. Lo extraño es que muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, según el verso 2. Con razón, el verso 3 desenmascara sus motivos mercenarios y asegura la condenación de los tales. Segundo, perversidad de los falsos maestros. La última y más extensa sección, a partir del verso 10, describe abundantemente la corrupción de todos aquellos que, pretendiendo poseer un conocimiento oculto, estafan a muchos creyentes ingenuos. Veamos algunas de las perversas características. 1. Atrevidos y arrogantes no temen insultar a las glorias, según la última oración del verso 10 de la Biblia de Jerusalén. Estas glorias pueden ser las autoridades celestiales o las autoridades terrenales, porque los disidentes siempre tienen algo que decir en contra de los dirigentes establecidos por Dios. 2. Hablan mal de cosas que no entienden como animales irracionales, declara el verso 12. El lenguaje de Pedro es fuerte y directo porque no se puede negociar con los herejes, quienes muchas veces se atreven a hablar de cosas que ni aun los ángeles saben, según Marcos 13:32, porque el Padre decidió dejarlas en su sola potestad, como dice Hechos 1:7. 3. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, declara el verso 14. Muchos de los falsos profetas son motivados por la lujuria y deseos sexuales desenfrenados. 4. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, según el verso 15 de la Biblia de las Américas. Este Balaam fue un hombre que tuvo el privilegio de escuchar la voz de Jehová, pero decidió prostituir su ministerio profético por amor al dinero. Mejor, lee tú mismo Números capítulos 22, 23, 24 y 31. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad, según vemos en el verso 17 de la Nueva Traducción Viviente. Por muy atractivas que puedan ser las teorías de conspiración, son pura vanidad. Además, a partir de este versículo inicia nuevamente la perspectiva del juicio divino en contra de estos infiltrados. El final del capítulo contiene declaraciones fuertísimas. El verso 21, por ejemplo, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado, según traduce la Biblia de las Américas. Después de esto, es mejor pensar 2 veces antes de seguir a un falso profeta o maestro o convertirse en uno de ellos. Y tercero, justicia divina. Para terminar, en los versos 4 al 10, Pedro refuerza la certeza del juicio divino contra los falsos maestros y falsos profetas. Presenta 3 aterradores ejemplos. 1. La expulsión del tercer cielo de los ángeles que pecaron, según el verso 4. 2. El inolvidable diluvio en la era de los patriarcas, según el verso 5. Y 3. La destrucción con fuego y azufre de Sodoma y Gomorra, según los versos 6 al 8. Sin embargo, en medio de estos terribles juicios de Dios, se manifestó su misericordia en la salvación de Noé y Lot.
De manera que la justicia divina en el trato con el pecado y los pecadores queda clarísima en el verso 9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si has sido víctima de uno de estos engañadores, aún hay esperanza. Arrepiéntete, porque Jesús es el único camino seguro antes que se cierre la gracia. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.